Para hablar sobre este encuentro que tuvo ayer lugar en Argentina, este encuentro de la CIPAC, tenemos con nosotros al sociólogo y periodista argentino Marco Teruggi, quien es autor del libro que es América Latina Hoy, Crónicas Políticas. Muy buenos días, Marco, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Acá desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy un gusto poder tenerte aquí con nosotros en este espacio. Marco, sin duda hago la primera pregunta. ¿En verdad tiene Milei ese liderazgo que, como decía ayer Steve Bannon, que puede contagiar es digamos, la punta de la derecha en América Latina? ¿O en qué medida va a depender que haga eco su discurso a partir de la llegada de Trump y lo que se prevé que ocurra en Canadá también con la llegada de la extrema derecha? Bueno, diría varias cosas. En primer lugar, en política doméstica, Javier Milei está por cumplir un año en el gobierno y creo que el balance al año es más optimista de lo que él esperaba en cuanto a los resultados de aprobación y en cuanto a un reconocimiento de estas corrientes internacionales que se dieron cita ayer en Buenos Aires en la conferencia política de acción conservadora que le dieron ese lugar. Y ese lugar para él es importante porque Milei está en una cruzada que él llama la batalla de ideas, en un lenguaje muy bélico, de ir a fondo con todo, sin reparar en las formas, contra el progresismo, la izquierda y todo ese compendio de enemigos que tiene. Entonces, en ese sentido, creo que hay una fotografía que para él es auspiciosa. Sería, en términos argentinos, el verano del gobierno. Ahora bien, también me atrevo a relativizar lo que fue la participación, por ejemplo, latinoamericana en el Congreso, donde no se vio actores de una gran relevancia, a excepción tal vez de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que está en campaña por la liberación de los brasileños que están aquí detenidos por haber intentado hacer un golpe de Estado, pero luego fueron figuras menores. De hecho, Velástegui, que vino de México, acá es una persona que no es para nada conocida, es él quien dirige la Conferencia Política de Acción Conservadora de México. Así que el momento en este escenario es la gran fuerza entre Buenos Aires y Estados Unidos con el regreso de Donald Trump. Milei se declara fan de Donald Trump, es una subordinación que creo que no se ha visto antes en esa escala, no es ni siquiera una idea de bueno, vamos a ser parte de la política exterior que traza Estados Unidos. Es no, vamos a hacer todo lo posible para sobreactuarla y aún un poco más. Y a Milei se le abren los ojos como si fuera realmente un fan de una banda de rock cuando lo ve a Donald Trump. Estamos en esa situación. Es algo muy interesante lo que pones en esta primera parte de tu respuesta, Marco. Buenos días acá en la Ciudad de México, buenas tardes allá en Buenos Aires, Argentina, porque pues sí, pareciera que solamente se reunieron una cúpula minoritaria que ellos intentan ver que es el gran movimiento que está sucediendo en América Latina y además también con la llegada, ya decíamos, de Donald Trump al poder. ¿Quiénes se reunieron en este espacio y cómo es también estos planteamientos de denostación que hacen? Porque recurren muchas veces a este tipo de argumentos al denigrar a las personas, al denigrar a los movimientos que estamos viendo. Por ejemplo, el caso de lo que acabamos de escuchar ahorita con el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, que empieza a llamar zurdos de mierda y que siguen también alabando la gente este tipo de expresiones, ¿no? ¿Cómo fue que se da y cómo se da este recibimiento? Pero solamente es en una esfera pequeñita, pareciera que es así, Marco. Es una esfera que luce más grande de lo que es, que ha tenido dos grandes victorias, con la de Javier Milei el año pasado y la de Donald Trump en el mes de noviembre, y que comparte varios elementos. Primero, un imaginario, una suerte de líneas rectoras hacia el tiempo futuro compartida por este conjunto de dirigentes políticos, empresarios, una agresividad muy fuerte. Creo que ahí Milei, que a su vez es un alumno de Trump, marca esta pauta de una derecha agresiva que no respeta las formas, que insulta y que hace de la agresividad una forma de construcción de capital político. Y luego hay una asimetría de fuerzas. Estaba revisando los nombres, pero de América Latina estuvo de Bolivia Branko Marinkovic, que no es una persona que tenga una gran potencia en este momento, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un diputado de Chile conservador bastante desconocido, Fernando Sánchez Osa, y un diputado uruguayo, Pablo Viana, que no renovó su banca. O sea, la representación latinoamericana no es que uno dice esto es una tormenta que está avanzando. Ahora bien, sí están coordinándose
con financiamiento, por eso estas figuras empresariales son importantes, y mucha potencia mediática que buscan desplegar. Ahí, por ejemplo, hubo un panel de medios de comunicación, estuvo varios actores del mundo de las redes sociales ligados a las noticias falsas, esta cosa más agresiva que están diciendo, estamos buscando plata para financiar los medios como la derecha diaria, y estamos encampañados porque es ahora o nunca que hay que ir contra los zurdos, la izquierda, los progresistas, el socialismo, todo eso que de conjunto llaman de forma a veces algo fantasmagórica, porque de hecho los dueños de la CIPAC, la pareja Schlapp, empezaron hablando contra el comunismo. Si uno mira el mapa del mundo, creo que el comunismo nunca fue tanto un fantasma como ahora, digamos. Exacto. Marco, una cuestión, ¿cómo hablabas de este brazo mediático que sin duda es importante en esta difusión de la derecha, de sus ideas y demás? Vimos cómo en el marco del G7 que se hace allá en Brasil, prácticamente la foto fue pues que fueron los principales liderazgos de izquierda de la región. Milei quedó en un segundo término ahí, Lula ni siquiera le tendió la mano, no lo recibió como uno hubiera esperado. Bueno, lo estuvo insultando tiempo atrás, no era nada, era algo esperado. Pero ¿cómo se reseña, por ejemplo, esto de la G7 y ahora cómo lo reseña la prensa allá, este encuentro de Milei con la ultraderecha? Y sobre todo, tú ves que sigue haciendo eco estas ideas, sobre todo él que se centró mucho en los jóvenes y a quienes, digamos, de alguna manera fue un sector clave para su triunfo. Sí, conectaría varias cosas, pero lo de los medios de comunicación, más que los medios, ecosistema de YouTube, Twitter, TikTok, las redes que fueran, son una parte esencial para explicar cómo Milei fue creciendo mediáticamente. Entonces, hay una suerte de fantasía o guía política que algunos otros candidatos de la derecha piensan que se puede hacer un ascenso político muy fuerte, apalancándose sobre eso y no precisando de estructuras políticas convencionales, incluso medios convencionales. Toda esta derecha además tiene un discurso muy fuerte contra el establishment, que el establishment es un significante vacío, cada quien adentro pone lo que quiera, pero en ese sentido los medios, las redes sociales ocupan un lugar muy fuerte en su forma de difusión de las ideas y en esta idea de no hace falta ya más la política tradicional. En Argentina, por ahora, está en yo diría, Milei, una aprobación, bueno, está por encima del 50% en muchas de las encuestas, que tiene que ver con que también hay un recuerdo malo de lo que fue el paso del gobierno anterior, el del Frente de Todos y de Alberto Fernández, y eso le da un crédito todavía al gobierno de Milei. A su vez logró estabilizar la inflación, estabilizar en términos argentinos, estamos hablando de 4% mensual, y eso, más algo que no es menor, es su autenticidad. En esto que van a ver de insulta, no respeta las formas, hay algo que conecta ahí con un sector muy fuerte, sobre todo la juventud. Milei es auténtico, no es un político profesional, así es percibido. Y la gente estaba cansada de los políticos profesionales, que un día tienen una corbata verde, después una corbata roja, después una corbata amarilla. Bueno, él es esa antipolítica hecha ejercicio de poder político. Y ahí yo creo que todavía tiene ese saldo a su favor. Veremos cuándo se rompe. Yo creo que se va a romper. La crisis económica es muy importante, la recesión. Estamos en una burbuja financiera o bicicleta financiera, pero por ahora eso está. Hay que ver cuánto permea en otros países. Y sobre eso también va dirigida mi otra pregunta, Marco, porque estuviste también en el proceso electoral aquí en México, viste también cómo la gente salió a las calles, estuviste observando estas elecciones en este año, en 2024. ¿Cómo ves también este panorama de la ultraderecha aquí en México? Te lo pregunto porque vimos a un personaje tomando el micrófono, que es Ricardo Salinas Pliego. Decías hace un momento que lo que están buscando ahorita es a este tipo de perfiles, ¿no? A estos sectores que sean empresarios, que tienen dinero, y además también Salinas Pliego lo que tiene es todos estos recursos para poder propagar sus mensajes, que es a través de una televisora, que es TV Azteca, y los medios que él domina a través de esta concesión que se le da. Entonces, ¿cómo ves este panorama de la ultraderecha en México, teniendo como referente a Ricardo Salinas Pliego tomando el micrófono en esta conferencia conservadora, Marco? Bueno, creo que efectivamente hay y va a haber un intento de importar una suerte de formulación Milei adaptada a la realidad mexicana.
De hecho, paréntesis, en Uruguay la semana pasada ganó el Frente Amplio y una parte de la derecha decían, ven, es porque la derecha no hizo lo que hace Milei, hay que radicalizarse. Es una suerte como de diagnóstico. Lo que pasa es que es una fórmula que mal aplicada puede dar pésimos resultados. Entonces, Milei da su guía de acción política. Ahora bien, eso hay que traducirlo a cada lugar. Yo creo que es inseparable el ascenso de Milei con el derrotero del gobierno anterior, la desilusión y frustración que generó. Lo conversaba en Uruguay también. ¿Puede emerger una figura así como la de Milei? Si hay una crisis económica muy grande, sí. Si no, es muy difícil. Bueno, en el caso de México uno ve una situación económica bajo control, con índices de fortalecimiento de la moneda, del salario, una estructura política territorial, una ingeniería mediática encabezada por la mañanera ahora de Claudia Sheinbaum. Hay una suerte de anticuerpos que están ahí desplegados. Que lo van a intentar, creo que no hay mayor duda, y el dinero, como dice una famosa canción, no es todo, pero como ayuda, y en este caso para financiar medios de comunicación, influencers, hay que ver si logran conectar con la emocionalidad de la población. Si no, son una serie de recursos gastados en vano. Lo que hizo Milei fue conectar con un estado de ánimo, de enojo de la población. Por eso le grita, porque la población está enojada. Yo no he visto en México una población enojada. Y creo que la formulación de Xóchitl Gálvez, que fue esta coalición de partidos que se juntaron un poco por el espanto, fue la demostración de que podés aplicar la fórmula. Pero si no hay condiciones, no prende. Bueno, y solamente agregando algo más, ¿conocían así a Salinas Pliego, como decías, de Eduardo Verástegui, qué pasó, como, y quién es este personaje de Ricardo Salinas Pliego? ¿Se sabía algo? No mucho. Acá en Argentina, de México se conoce a Andrés Manuel López Obrador centralmente, a Claudia Sheinbaum. Hay algunas figuras, sí, del campo de la ultraderecha muy conocidas. Pienso en Santiago Abascal de Vox, que también está algo sobrevalorado respecto a sus resultados electorales. Pero acá la estrella es Trump, el trumpismo y quienes vinieron con él. Lara Trump, por ejemplo, que es su nuera y es parte del partido. O Ben Shapiro, que es un influencer de la esfera de la ultraderecha republicana estadounidense. Esos son las tres estrellas. Y acá, en Argentina, el gobierno le rinde pleitesía de forma abierta y quiere ser como eso, es su modelo, no lo esconde. Creo que pocas veces, por eso decía, se vio un nivel de admiración tan, a veces hasta vergonzoso, digamos, ¿no? Ayer en el acto se hizo el himno de Argentina y el himno de Estados Unidos. Y abrió la pareja Schlapp en Argentina. También son los dueños de la franquicia del CEPAC. Pero quiero decir, eso es lo que acá se admira. Hay una suerte de vocación colonial, de subordinación histórica, que en el caso de Milei es realmente Trump es su ídolo. Y bailó, de hecho, el martes a la noche, con Lara Trump, la canción de YMCA, que es la que baila Donald Trump. Rozando lo patético. Pero bueno, como por ahora está un poco en una luna de miel todavía, lo patético tal vez se note más adelante, pero verlo bailar con esos pasos torpes, ni él ni Trump son excesos bailarines, es bastante ridículo, cuando no triste. Sí, no, ni me quiero imaginar esa imagen. Marco, la última pregunta de mi parte. Me llamó la atención que en el discurso de Milei, evidentemente Salinas Pliego habla sobre el gobierno mexicano, Milei dedica sus dardos hacia determinados presidentes ahí de la región, ensalza por el contrario a Trump, también a Bukele, pero no habla de Claudia Sheinbaum. En el pasado él se había confrontado abiertamente con López Obrador. ¿Lo atribuyes precisamente a esta cuestión de lo que hablabas del antídoto, cómo aquí realmente no tiene eco estas ideas y se centra más bien ahí en la región de Sudamérica, donde podría tal vez tener eco es precisamente este discurso? Sí, pero si en algún momento le conviene pelearse, se va a pelear. O sea, la política exterior de Milei es una política muy ideologizada, alineada a Estados Unidos y con construcción de conflictos según le dé rédito político. Por ejemplo, ayer volvió a cargar las tintas contra Pedro Sánchez, cosa que ya había hecho incluso estando en España. ¿Por qué? Porque eso a él, a sus invitados, le da, digamos, esa lógica de reafirmación identitaria contra lo que son para ellos sus enemigos, más que adversarios. Si en algún momento Claudia Sheinbaum es quien representa esa posibilidad para Milei de construir una crisis para acumular políticamente, no tengo duda que lo va a hacer. Ahora bien, también es un Milei que hace semanas, como diríamos en Argentina, reculó en chancletas, se fue a la cumbre del G20, se fotografió con Brasil porque Argentina va a exportar gas a Brasil, se fotografió con Xi Jinping, el presidente de China, que tiene una paciencia estratégica, como dice el concepto, y finalmente la geopolítica también termina imponiéndose un poco por sobre su logia de construcción de crisis. Son esos dos tiempos. Ahora, es una política exterior que se alimenta de la crisis, así como se alimenta internamente. Hay que ver
en función de lo que pasa ahora con Trump, cómo él se va a mover. Porque hay una hipótesis de fondo subyacente, que es que la estructura de la multilateralidad que conocíamos hasta ahora, las formas de la diplomacia, las modalidades se están rompiendo, están siendo rotas por un conjunto de actores. Y si Trump vuelve con las tintas más cargadas que en su primer mandato, va a romper un poco más, y Milei es como quien va atrás de la ambulancia, se suma y avanza. Bueno, Milei está esperando eso. Hay que ver Trump qué hace en ese sentido a partir del 20 de enero. En su discurso de clausura, y ya con esto termino las preguntas que te teníamos preparadas, Marco, en su discurso también, ya para cerrar y clausurar esta conferencia, Milei habla de una internacional derechista. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere reunir en esta internacional? Porque, o sea, con todo lo que ya nos has contado, solamente tienen eco dentro de estos foros, ¿no? O sea, reuniéndose estos grupos de ultraderecha, ya sea en Argentina, ya sea en Estados Unidos, de donde provienen, pero ¿qué es lo que buscan hacer con esta intención de la internacional derechista para seguir propagando esta idea de la libertad que tiene Javier Milei? Hay desde hace ya varios años, diría, esto que se ha llamado la Internacional Reaccionaria, que tiene varias expresiones, ¿no? El foro que hubo ayer, el foro de Madrid, la Carta de Madrid, iniciativas que terminan en Vox, que terminan en los republicanos, que terminan en el bolsonarismo. En fin, hay un conjunto de actores que están intentando articular ese campo político. Y ese campo político tiene como enemigo a todo lo que sea el progresismo hasta la izquierda, pero también se riñe muy fuerte con la derecha más convencional, con la que Milei los acusa de respetar las formas. Están en un momento de cruzada y de avanzada. Milei se autopercibe como una suerte de profeta de estas ideas y están intentando que eso, por ejemplo, vaya más allá. Incluso se habló de la idea de una Liga de las Naciones Conservadoras, algo que está medio por ahora atado con alambre, que tiene más que ver con declaraciones, pero se los ve con intentando hacer eso. En un momento en el cual, por ejemplo, las estructuras internacionales están en crisis. La Organización de Naciones Unidas son atacadas por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el presidente Donald Trump. La estructura global de gobernanza o semigobernanza, o lo que eso pudo hacer, está siendo impugnada. Bueno, en ese campo, esa crisis intenta ser aprovechada por estas corrientes de derecha, que ven que tienen margen para avanzar, que es una crisis política, una crisis económica, una crisis de la globalización. En ese escenario, este campo dice hay que avanzar a fondo, confrontar con un discurso bélico, mucho más de Carl Schmitt que de Antonio Gramsci, y Milei es la punta de lanza. Habrá que ver cuánto dura la punta de lanza. Quiero decir, ayer había protestas en Buenos Aires, hoy había protestas en Buenos Aires. Tampoco es que las cosas son demasiado estables, y como decía un filósofo, lo sólido se desvanece en el aire. Yo creo que va terminando entrando en crisis. Lo que pasa es que en Argentina la pregunta es qué oposición, con qué proyecto y capacidad de hacerle frente cuando venga esa crisis. Pues Marco Teruggi, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado, que tengas muy buena tarde allá en Argentina, y pues en verdad gracias por compartirnos esto, cómo se dio esta conferencia conservadora allá en Argentina. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Marco. ¿Quién es Eduardo Verástegui? No lo conoce ni porque fue cantante de un grupo musical. He de confesar que yo tampoco sabía hasta hace poco quién era Eduardo Verástegui. ¿Quién es Eduardo Verástegui? Y bueno, pues ahí está. Creo que es importante también tener esta visión de lo que pasa ya en Argentina con esta CIPAC, porque sí estamos interesados también en ver el eco que puede llegar a tener la ultraderecha, no solamente en Argentina, en Estados Unidos, ya con el próximo presidente electo Donald Trump, sino cómo vaya ganando terreno en los países, terreno que pues pueden llegar a suceder, pero ya nos cuenta también el periodista Marco Teruggi, pues se tiene que dar también una idea ahí de crisis, todo lo que se vive, crisis económica, que fue lo que sucedió en Argentina, situación que en México pues no van a encontrar, al menos en este momento, ese momento para venir y meter ahí estas ideas de ultraderecha. Pero sin duda es un mensaje político muy, muy importante. Claro. Que deben entender quienes están en el poder. Digo, no sé, porque ahorita estás arriba, pero después puedes estar abajo, ¿no? La cuestión de entender cómo el descontento puede generar o puede servir de caldo de cultivo para que estos discursos
falsos o que no tienen ese sustento, estos discursos de derecha, estos discursos antiderechas puedan tener un caldo de cultivo para empezar a meterse hacia las estructuras de un país, sobre todo el del descontento. Claro, es totalmente distinto. Gran parte del triunfo de aquí, de la izquierda en México, se debió precisamente al descontento de años del PRIAN, de ese abandono, de esa manera tan soberbia de conducirse por medio de la política, esa entrega hacia unos cuantos, esas obras esos proyectos que siempre se prometieron y que nunca se llevaron a cabo. O sea, realmente, ¿qué te dejaron esos años de gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto, obras inconclusas, mal hechas y demás? Evidentemente generan todo un descontento que lleva a López Obrador, quien, hay que decirlo, construyó un movimiento no de la noche a la mañana, lo construyó ahora sí que a pie de cañón, en la calle, yendo de casa a casa, lo construye y pues llega básicamente al poder. Pero así como es lo mismo que sucede en Argentina, a partir pues de este descontento de un mal gobierno de izquierda, que es el de Alberto Fernández, ¿no? Que él entra al poder, entonces es sin duda una lección importante que debe tomar en cuenta la izquierda, no solamente aquí en México, sino en el lugar donde esté, que si se falla y se incurre en esos abusos del pasado, siempre se le puede abrir la puerta a los gobiernos de derecha con todo lo que ello implica.